Muy buenas noches. Europa está viviendo momentos, yo diría, casi de terror. Específicamente Grecia e Italia. Ya lo vivieron Portugal, algo le pasó a España, Irlanda, ¿para qué decir? ¿Ustedes recuerdan que Irlanda era una especie de vedette mundial? Por lo menos chilena. Todos los economistas chilenos recomendaban ir a Irlanda, aprender. Me acuerdo que el ministro de Hacienda de la época, Andrés Velasco, decía que ahí estaba el asunto. E incluso hubo viajes oficiales para mirar esto. Irlanda cayó como una piedra, pero hasta el fondo del océano. De manera que aquí está pasando de todo. Grecia no sabe cómo pagar su deuda. Italia está a punto de caer. Es la tercera economía de la zona euro. Está a punto de caer. Y si cae Italia, ¿qué va a pasar con Chile? ¿Hacia dónde nos va a arrastrar este asunto? ¿Estamos tan blindados? Esta noche conversamos con Beatriz Hernández, es cientista política, magíster en ciencia política de la Universidad de Georgetown, se tituló en la Universidad Complutense de Madrid, es candidata a doctora en ciencias políticas, docente de la Universidad Diego Portales, también hace clases en la American University de Washington. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cae Italia o no cae Italia? Hoy día Berlusconi anunció que dimite. 54 veces han votado en el Parlamento a ver si cae o no cae. Hoy día estuvo a punto, pero perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Parlamento, y dijo que en la medida que se aprueben las medidas económicas, las primeras, dimite. Se lo anunció el presidente de Italia, Giorgio Napolitano. Por lo tanto, un país que además tiene unos spreads económicos gigantescos, impagables en estos momentos, están corriendo contra el tiempo. Algo tienen que hacer para enfriar este asunto. Estamos hablando de una deuda de 180.000 millones de euros. ¿Más de 180.000? Más. ¿Sabes lo que pasa? Que Italia tiene mucha deuda interna. Bueno. Entonces, claro, es decir, los italianos, el Estado le debe a los mismos italianos. Sí, la deuda privada. No, y tiene deuda del Estado interna. Hoy día se descubrió, por ejemplo, que Italia es el tercer país con reservas de oro. 2.450 toneladas de oro. Es el tercer, después de Estados Unidos, de Alemania, el Fondo Monetario Internacional, el cuarto que tiene más oro. Pero no le alcanza. Son 110.000 millones de euros y resulta que debe, cantidades gigantescas. Dicen que el próximo año 2012 es de terror porque debería colocar 400.000 millones de dólares en el mercado. En título. O sea, no. Bueno, nadie habla la palabra quiebra de Italia. Pero sí, Italia, digamos que necesitaría un salvataje, ¿no? Pero nadie quiere hablar de esa palabra. En realidad, hace una semana, en la cumbre del G20, se decidió que el Fondo Monetario Internacional con la Unión Europea supervisaran las reformas que nunca llegaron a Italia y que está comprometida a hacer. Y es una forma, digamos, de decir que en realidad, como el resto de los países que sí han tenido salvataje, como Grecia, Irlanda o Portugal, tiene que haber una presencia y una supervisión internacional. Ya digamos que eso era una mala señal al mercado. La otra mala señal al mercado ha sido el incremento de los tipos de interés para su deuda, que subieron a un 7% y se asemejan también a los países que han sido rescatados. Con lo cual nadie le quiere poner, digamos, un precio a la cabeza de Italia y lo que se está intentando es que Italia caiga en quiebra. El fin de semana ya pedían la cabeza de Berlusconi diciendo que o te vas o los mercados se hunden, y así ha sido. El ministro de Economía se lo dijo. Ahora, Berlusconi ha dicho hoy día que se va después de las primeras medidas económicas. El diferencial entre los bonos italianos y los bonos alemanes es gigantesco. Y leía hoy día artículos en diarios italianos que decían que con estas tasas de interés cayó Portugal, cayó Irlanda. O sea, Italia dicen, en 15 días cae. Si sigue así, o sea, no tiene tiempo. Bueno, ¿qué significa la caída de Italia para Europa? Un fondo de rescate para Europa es bastante complejo porque es una deuda muy grande y estamos en una situación también complicada ya con Grecia. Primero porque hay que conseguir, digamos, el dinero de algún sitio, y el dinero, como vimos en el caso de Angela Merkel, no se decide automáticamente en cada uno de los países de la zona euro, y en el caso de Alemania porque es el país, digamos, motor económicamente, y después Francia. Digamos que tiene que haber una confianza también en que su electorado y su partido político y los partidos políticos en la oposición, en el Congreso alemán, aprueben un paquete de rescate. Y eso es bastante difícil porque ya se lo pusieron complicado en el caso de Grecia, y para los alemanes todos los mediterráneos, todos los países mediterráneos, Italia, Grecia, España, todos tenemos el mismo perfil, ¿no? Todos somos para ellos, ¿no? Hay, digamos,
una campaña bastante negativa hacia estos países como países que viven la fiesta, que no trabajan y que son los alemanes con su ahorro, del cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Que son los alemanes que después los que nos tienen que rescatar, ¿no? Y bueno, no es así. Cada país tiene un caso distinto, digamos, de una historia económica. Pero ¿por qué distinta? Europa está así? A ver, Francia también está anunciando medidas económicas drásticas en el día de hoy, las anunció Sarkozy, muy drástica, porque Francia también está muy expuesta. Los bancos franceses con respecto a la economía griega están muy expuestos, y también Francia tiene que hacer maniobras, porque si no, de hecho, está el temor de que bajen su clasificación de riesgo, etc. Por lo tanto, Francia y Alemania han establecido un eje, pero Francia está también débil. ¿Por qué Europa ha caído en esto? ¿Qué es lo que les pasa? El origen de Europa. El origen de Europa hay que remontarse hace 15 años. Europa hace muchos años que no crece económicamente. Son economías que crecen a un 2%. La única economía que más crecía era España, un 3%. Más de 3%. Y digamos era una economía en despegue. También por una burbuja inmobiliaria. Cada país ha caído por razones distintas, pero en general había ya una crisis económica, una crisis de crecimiento, no con, digamos, la palabra crisis, pero sí había un crecimiento muy lento en Europa, con problemas demográficos, con problemas sociales, problemas políticos, problemas de inmigración, problemas de terrorismo, de seguridad. O sea, digamos, ha habido un cúmulo de problemas bastante fuertes. Problemas también de confianza de los ciudadanos hacia los partidos, como hemos visto con el movimiento de indignados en España, que estalla cuando hay una crisis económica, pero evidentemente ya se ve desde hace tiempo, porque en el caso muy parecido a Chile, finalmente es sota, caballo y rey, ¿no? O sea, terminamos en un bipartidismo. Entonces, o votas al centro derecha o votas al centro izquierda, tienes pequeños partidos bisagra que una vez se hacen coalición con unos y otra vez con otro, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, claro, nadie le da respuesta a los ciudadanos hoy en día, ni un partido ni otro. Pasa lo mismo podemos hablar de los temas electorales en Grecia, en Italia y en España, ¿no? ¿Están pagando las cuentas o no? Yo tengo la sensación de que están pagando, primero, cuentas hay muchas razones, pero cuentas antiguas, las 2 guerras mundiales. ¿Algún efecto tendrá que tener en el continente europeo que se hayan destruido entre ellos, que muchísima gente haya muerto, que muchísimos jóvenes hayan muerto, que después de la Segunda Guerra comenzó una progresiva tendencia a no tener hijos? ¿Qué impacto tiene en el crecimiento el hecho de que no haya jóvenes y que sean sociedades, en algunos casos como la italiana, una gerontocracia prácticamente, o sea, está lleno de cabezas blancas, una cosa impresionante, que además tenga una inmigración de mala calidad en cuanto a su formación profesional? O sea, todo esto, porque además no hay jóvenes, entonces la inmigración la necesitan, pero la inmigración desde el punto de vista económico no es tan buena como podría ser, y además surgen los chinos y los sacan del mercado. ¿Sí? A los europeos los sacaron violentamente del mercado, ¿no es cierto? Efectivamente. Entonces es un cóctel malo, amargo, claro, venenoso. China empieza sus reformas en los años 90 con Deng Xiaoping, y China empieza a ser un gigante económico del cambio de siglo, y ahí le afecta considerablemente a Europa, pero evidentemente porque en Europa hay unos estándares, digamos, en la producción de calidad, tienes que cumplir con indicadores y estándares laborales, medioambientales, los chinos no, entonces no se puede competir, digamos, hay una desventaja bastante fuerte. Ahora, China en el futuro también, hoy en día China también tiene problemas demográficos. Va a haber muchos más viejos en China que en Europa. Tiene problemas también entre la China urbana y la China rural. También tienen un problema con China, le va muy bien porque tienen una moneda que está muy devaluada. Y bueno, ese fue un compromiso también de Hu Jintao en la cumbre del G20 para apreciar más su moneda, porque está anormalmente baja, ¿no? Y claro, así exportan mucho más. Ya, pero eso son una especie de calmantes, ¿no? Sí, ellos también podrían estar mal alguna vez, pero el problema es que los europeos hoy están mal. Están muy mal. Muy mal. Hay europeos que están cayendo a la pobreza, además. Mucho. Hay en España 1,5 millones de familias están en bancarrota. Ese 1,5 millones de familias quiere decir que ni el padre ni la madre, porque bueno, la mujer trabaja, no sé el porcentaje de la incorporación de la mujer en el trabajo, es más alto que en Chile, pero no tan alto como en el resto de Europa, pero tenemos familias enteras que ningún miembro de la familia, o sea, incluido hijos, ninguno trabaja. ¿Cuánto gana un joven? Una persona recién recibida de alguna carrera media, no estoy diciendo, un periodista. ¿Cuánto gana un periodista en España recién recibido? Muy poco. ¿Cuánto gana? Un periodista pues debe estar ganando unos 500 euros. 500 euros. Sí. 6 por 5, 30 son 7%, 350.000 pesos chilenos, aproximadamente.
se vive con 350.000 pesos en Europa. No. Todo es más caro que en Chile. Sí. Hay profesionales de más de 30 años que ganan, se llaman los 1000euristas, ganan 1000 euros, con más de 30 años. 700.000 pesos. En Grecia ni siquiera les llamaban 1000euristas, ganaban 800 euros. La crisis griega viene desde el año 2008, una crisis con la reforma de la educación en la que los jóvenes griegos estudiantes no querían una reforma de la educación, el famoso Plan Bolonia en Europa. Ellos tenían, digamos, unas expectativas de trabajo muy malas. Ellos no tienen problemas, por ejemplo, de inmigración, como si lo hay en España, que se compite, digamos, por ciertos trabajos, no por todos, porque como tú has indicado, el tema de la inmigración hay que tener mucho cuidado, porque la inmigración legal sí es una inmigración que apunta a un inmigrante más cualificado. La inmigración ilegal, que es la que no se controla, evidentemente el inmigrante que llega tiene muy poca calificación. Están llenos de ilegales. Estamos llenos de ilegales. Están llenos de ilegales, andan por la calle, están llenos de ilegales. Vamos a hacer un alto y vamos a dejar una pregunta pendiente. ¿Cuánto ha afectado a este mundo occidental, este mundo desarrollado, entre comillas, cuánto ha afectado el hecho de que la economía haya cambiado? Que de una economía productiva, netamente productiva, hayamos pasado a una economía financiera. Volvemos en un instante.